Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este nuevo día, este nuevo tiempo que estamos pasando contigo, Señor. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por este precioso tiempo que tú nos das, donde podemos cada día, Señor, ir conociéndote más, porque a medida que vamos conociéndote, Señor, te vamos amando más y más, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque este conocimiento que tenemos para contigo nos ayuda a entendernos mejor, Señor, a conocernos mejor, a saber, Señor, cuán grande, cuán fuerte tú nos has hecho, Señor, tan sabios que nos has hecho, Padre. Porque todo lo que recibimos viene de lo alto, todo lo que somos proviene de ti, Señor, y sin ti no somos nada, Padre. Por eso te alabamos y te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Padre. A ti sea toda gloria y honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. Cada día, cada semana estamos conociendo más acerca de este gran amor que Dios tiene para con nosotros. La razón por la cual nosotros lo alabamos, lo adoramos. La razón por la cual cada día nosotros nos acercamos más al Señor. Cada día queremos conocer más del Señor. Y en esta mañana vamos a continuar con este gran mensaje, esta gran palabra que tenemos a través del Evangelio de Juan, donde Juan básicamente a través de toda la escritura nos va a manifestar, nos va a enseñar, nos va a revelar que Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es el Señor, Jesús es la razón de la vida del ser humano. Desde Juan 1, hacia adelante, hemos estado viendo en cada momento cómo el Señor nos está hablando, cómo nosotros tenemos que ver a Jesús. No como a Jesús, como algunos lo ven solamente como un líder, como un Mesías, como un maestro, sino como Dios. Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será, porque Él es Dios. Y el entender que Jesús es Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos ver la naturaleza plena de Jesús y el plan perfecto que nuestro Dios tenía para nosotros. Amén. El día de hoy tenemos un pasaje muy importante donde vamos a hablar acerca de que Jesús es el Cristo, pero vamos a empezar ahora un nuevo capítulo y hemos terminado la semana pasada acerca de un capítulo muy importante que nos ayudó a entender claramente la necesidad que todo ser humano necesita nacer de nuevo. No importa cuál sea tu condición, no importa si conoces mucho de Dios, muchas escrituras, pero si tú no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso que el Señor decía que es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú vuelvas a nacer del agua y del Espíritu. En pocas palabras, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros empecemos cada día a vivir de esta manera. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a hablar hoy día Juan, capítulo 4, verso del 1 al 6. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara, porque este pasaje es muy rico en cuanto a conocimiento, a teología, a historia, a ver a quién es Jesús, pero sobre todo tiene un mensaje claro para nuestras vidas. Y creo que muchas veces nosotros pasamos la palabra de Dios, inclusive yo mismo, le soy sincero, que a veces leemos el texto y no nos damos cuenta lo rico que es cada parte de la escritura de Dios. A veces pensamos que lo leo allá, pero más importante es lo que sigue y esto no. Y a veces obviamos cosas tan importantes en la palabra de Dios que si nosotros no damos un tiempo y no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, vamos a perder mucha riqueza de la palabra de Dios. Espero que con la ayuda del Señor en esta mañana podamos aprender lo que Dios ha estado enseñando durante todo este tiempo que he estado meditando para este tema, cómo nosotros vamos a empezar a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos están listos para empezar un nuevo tiempo con el Señor? Amén. Amén. Juan capítulo 4, verso 1 al 6, todos los que tienen su Biblia, me dan un fuerte amén. Amén, por ahí van uno, dos, lo tienen en el corazón, dice, ¿verdad? Dice así, Juan 4, del 1 al 6, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, ¿no?, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Mm? Qué importante este pasaje cuando a veces nosotros lo leemos y vemos, interesante, una transición.
que no, aparentemente no nos enseña mucho, pero cuando nosotros nos damos cuenta, lo que encierra este pasaje nos va a llevar a nosotros a ver a tener una perspectiva diferente, de entender mejor cómo Dios quiere que nosotros, sus siervos, sus hijos, sigamos nuestros caminos. Amén. Y el tema que hoy día he puesto a este texto que vamos a leer tiene como nombre el viaje que cambia el destino. El viaje que cambia el destino. ¿Y cuántas veces nosotros hemos salido de viaje? ¿Cuántos nosotros hemos planificado ir a cierto lugar, a cierto sitio? Y de repente nos vamos a dar cuenta que en el camino nos vamos a encontrar con ciertas situaciones que de repente nos van a detener o nos van a hacer cambiar de rumbo. O de repente vamos a tener que romper ciertos tabúes, ciertos mitos, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos hábitos, a fin de que podamos ir por lugares donde tal vez nunca hemos ido, pero vamos a encontrar cosas que están dentro del plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tal vez usted ha pasado un caso parecido. De repente usted tenía que ir a cierto lugar, pero tenía que ir por un sitio que era muy difícil ir. Pero de repente a usted, no sé, se le ocurrió ir por ese lugar que normalmente no iría, por X razón, y usted va y va a ver que al ir por ese lugar va a encontrar o va a hacer algo maravilloso, porque ¿saben qué? Dios tiene planeado todas las cosas. Dios sabe por qué vamos a un lugar, Dios sabe por qué nosotros caminamos por ciertos destinos. Dios nos va a guiar siempre por todo lado, por todo destino, a medida que nosotros nos cedemos a Él. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos perdemos la bendición de Dios, nos perdemos ser útiles para el Señor, porque a veces en nuestra vida tenemos tantos tabúes, tantas tradiciones, tantos ritos, tantas cosas que dicen, no, por acá no voy, voy por allá, me voy por el lugar más lejos, porque por acá no es así, es así, y no quiero ir por allí. Y pongo ciertos mitos, ciertas tradiciones o ciertas costumbres, o tal vez ciertos temores. Y sin darme cuenta, a veces yo empiezo, ¿qué cosa? A perder la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Por eso que es importante que entendamos que este pasaje, donde que he puesto como título el viaje que cambia el destino, nos va a ayudar a que nosotros podamos entender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué este tema va a marcar un cambio en nuestras vidas de una manera radical? Amén. Básicamente, este capítulo, la mayoría de personas casi no toma estos versículos como punto importante. La mayoría de personas se enfoca básicamente en el tema principal, que es extenso, y eso lo vamos a ver las siguientes semanas, porque es importante si nosotros nos damos cuenta del contexto, cómo Juan está presentando el Evangelio. En el capítulo 3 habló acerca de un hombre religioso, temeroso de Dios, que estaba a tiempo con la palabra de Dios. ¿Ok? Era judío. Y obviamente para el contexto teológico y bíblico, los judíos de ahí venía la salvación. Ellos eran los que iban a ser salvos. De ahí iba a venir el Mesías. Y en el capítulo 4 Juan nos va a hablar acerca de un encuentro con una mujer de que pertenece a una nación contraria a los judíos, que son los samaritanos. Y si usted tiene conocimiento un poco de la cultura judía, los hebreos y samaritanos eran enemigos a muerte por tradiciones religiosas, por tradiciones tal vez de cultura étnica, porque ellos, literalmente los samaritanos se mezclaron con los mundanos que llamaban ellos, o sea, gente de otras naciones, y obviamente ya no eran judíos puros, se podría decir. Por eso que ellos lo rechazaron, lo marginaron, y tanto que no solamente existía un rechazo personal, sino también en el sentido de territorial, ¿no? Por eso que pues, ellos no iban por ese lugar, era un lugar pagano para ellos. Entonces, todo este contexto, Jesús va a presentar, va a enfrentar esa situación, porque a los judíos le va a sonar un poco fuerte, pero al mismo tiempo Jesús, saben, él no se lleva por las circunstancias o por lo que la gente diga o quiera hacer, sino él va a seguir el plan y propósito que Dios tiene para su vida. Y creo que ese es un gran ejemplo, una enseñanza clave para nosotros, para que entendamos de que nuestra vida diaria nosotros no tenemos que vivir por lo que yo quiera vivir, o como a mí me acomode vivir, o como a mí me parece que tiene que ser, sino que yo tengo que buscar siempre hacer el plan y la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Entonces, en este viaje maravilloso, que va a cambiar el destino, no solamente de una persona, porque luego vamos a verlo más adelante, si usted ya leyó el texto, sabe muy bien qué pasó cuando Jesús habló con esta mujer y cómo trascendió en toda su nación, nos va a ayudar a nosotros a entender que el plan que Dios tiene para nuestras vidas es que dejemos a un lado nuestros mitos, tradiciones, costumbres y empecemos a seguir la voluntad de Dios. Amén.
Entonces vamos a ir leyendo el verso 1 que nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Acá es muy interesante entender porque para comprender un poco lo que el Señor estaba queriendo enseñar en este pasaje, básicamente habla acerca de, siempre, para entender un poco, el pueblo judío manejaba mucho, ¿no? O sea, porque acuérdense que ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo, al ungido, ¿ok? Entonces ellos estaban viendo pues, quién iba, qué líder religioso se levantaba, porque de repente él era el Mesías. Y ellos estaban expectantes. Si ustedes han podido darse cuenta de los textos anteriores que leímos en el capítulo 1 y 2, cuando se acercaron a Juan, preguntarle, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, porque ellos estaban esperando esa llegada del Mesías. Y ellos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Y lo fueron a interrogar, preguntándole, ¿tú eres el Mesías, sí o no, no? Entonces él dijo, no, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, soy un enviado, ¿no? Que soy una voz que clama en el desierto, dijo él. Y como que los judíos siempre, los fariseos siempre estaban expectantes de ver qué pasa, quién es ese Mesías. Y estaban viendo, buscando quién era, quién era. Y cada líder que se levantaba, cada líder que se levantaba y empezaba a anunciar, a profetizar, a enseñar, ellos iban a averiguar quién era, si era o no era el Mesías. Y cuando fueron a Juan, Juan dijo, no, yo no lo soy, ¿no? Sino que nos presentó a Jesús, que él era el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Juan dice, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué estaba pasando? Que ellos estaban, los fariseos ya se empezaron a dar cuenta de que Jesús estaba empezando a tener mayor popularidad que Juan. Que para ellos Juan era pues el máximo líder. Acuérdense que de acuerdo a la tradición judía, Juan ha sido el último profeta y un profeta como que nunca antes existió. Ha sido un profeta maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué Juan marcó la diferencia que los otros profetas? Porque Juan anunció la venida del Mesías. Porque Juan proclamó que ahí viene el Mesías. Es más, Juan reconoció que él era el Mesías. Todos los profetas anteriores simplemente anunciaban, algún día vendrá tal Mesías, nacerá de tal mujer, hará esto, saldrá en tal ciudad. Pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por eso que ellos dijeron, wow, Juan realmente es maravilloso, es un hombre que es un profeta mayor, es un profeta que realmente va a mostrarnos cosas diferentes. Y ellos estaban, digamos, de una u otra manera un poco alarmados por Juan, porque Juan no le había dicho que él era el Mesías, entonces ellos seguían dudando, ¿será o no será? Pero ¿qué pasó? Jesús empezó a hacer la obra de Dios, empezó a ministrar a las personas, empezó a hacer sanidades, milagros, obras maravillosas y la gente veía lo que hacía. Y mucha gente empezó a creer en él. Acuérdense, al final del capítulo 2 de Juan, vimos que la gente seguía a Jesús por las señales que hacía. Eso motivó a que a Nicodemo se acercara a Jesús de noche y le preguntara, tú has venido de Dios por las obras que haces. Entonces Jesús empezó a enseñarle, a ministrarle a Nicodemo, ¿no? Y seguía Jesús haciendo cosas y todo el mundo lo miraba por todo lo que hacía. Entonces su ministerio empezó a crecer. Y como todo ministerio que crece, obviamente empezó pues a bautizar a las personas. Entonces ya veían ellos dos bautizos. Vimos la semana pasada, ¿no? Decían, ¿cuál es el bautizo? ¿El de Juan o el bautizo de Jesús? O sea, ¿cuál es el bautizo al cual nosotros tenemos que acogernos? Porque ellos buscaban qué cosa los fariseos, siempre estar puros, purificarse. Y el bautizo era una forma de purificarse. Entonces, en todo este contexto, ¿no? Ellos van a ver algo muy importante, ¿no? Que Jesús dice, empieza a crecer, bautiza y más que Juan. O sea, el ministerio de Jesús está haciendo, digamos, está creciendo. Y a veces no nos damos cuenta, pero Juan no estaba en competencia con Jesús. Pero el hombre a veces busca siempre la rivalidad, la competencia. Y Jesús entendió que esto iba a traer líos y problemas de una manera que iba, de una otra manera, a distraer a la gente. Al Señor no, porque él sabía muy bien lo que iba a hacer, pero sí a los seguidores. Entonces, vamos acá, Juan o Jesús, o los fariseos, ¿a quién vamos a seguir? Y iban a empezar a dudar. Entonces Jesús, entendiendo esta situación, ¿qué hizo? Simplemente él va a tomar una actitud correcta. Porque ¿saben qué? Jesús no se mueve por las circunstancias de la gente, sino él se mueve con un propósito, con un plan. ¿Amén? Entonces, Jesús es consciente, amados hermanos, de la oposición que está empezando a tener con los fariseos. Por lo tanto, él decide literalmente irse de ese lugar estratégicamente hacia otro lugar. Por obviamente, Dios no estaba huyendo de ellos, sino lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo es siguiendo el plan de Dios para la humanidad.
¿ok? Acuérdense que Jesús vino para anunciar el evangelio a toda persona, ¿ok? De su mundo, donde él estaba, ¿no? Entonces estaba cumpliendo la obra. Por lo tanto, Jesús básicamente nos enseña, amados hermanos, y con nosotros como hijos de Dios, es que tenemos que ser sabios, tenemos que entender el plan de Dios. Nosotros no hemos venido acá a discutir acerca del evangelio. Aquí nosotros hemos venido a proclamar el evangelio. Una cosa es proclamar, otra cosa es discutir. Si tú crees que esto no es así, ok, es lo que tú crees. Pero la verdad de la palabra es esta. Y Jesús no entró en discusiones, en conflictos innecesarios. A veces como cristianos perdemos el tiempo con personas que no quieren escuchar del Evangelio. Hermanos, en el tiempo de Jesús no querían escucharle a él. Sus hermanos biológicos no querían escucharlo a él. No lo seguían. Después se convencieron y empezaron a seguirlo, pero durante su tiempo acá no lo seguían a Jesús. Lo único que seguía a Jesús era su mamá, obviamente, como toda madre, sigue a su hijo. Pero sus hermanos, sus medios, sus hermanos biológicos, ninguno de ellos seguía a Jesús. Estaban ahí dando vueltas, pero no estaban detrás de Jesús. Entonces, usted no se alarme ni se asuste porque alguien no quiere seguir o no quiere escuchar el Evangelio. A nosotros no nos cuesta discutir, sino tenemos que orar por ellos y tenemos que proclamar el Evangelio, proclamar la verdad de Dios. A veces nos metemos en líos que no nos conviene, porque Dios no manda a discutir o a pelear. El Evangelio no se discute, el Evangelio se cree. Y Jesús sabía claramente eso. Por lo tanto, él tuvo que salir de ese lugar porque él sabía que su misión tenía que continuar. Hermanos, nosotros tenemos una misión en esta tierra. Y no perdamos el tiempo, como decía Pablo, en habladurías y en peleas interminables que acarrean discordia, confusión, pecado al final. Nosotros somos agentes de bien, no de confusión ni de pleitos. Amén. Entonces Jesús sabiamente dejó la confrontación y obviamente salió hacia otra ciudad. Entonces estaba dejando el lugar donde estaba y se estaba yendo hacia Galilea. Amén. Entonces Jesús acá va a tomar una ruta que normalmente el pueblo judío no lo hace, ¿no? Vamos a seguir leyendo el capítulo 2. Miren lo que dice. Verso 2, perdón, dice, aunque Jesús no había bautizado sino sus discípulos, lo que estaba haciendo el evangelista Juan acá es aclarar de que Jesús no era el que estaba bautizando directamente, sino eran los discípulos quienes estaban haciendo el bautizo. No sé si usted ha tenido oportunidad de ir a un bautismo, no de una iglesia, a veces el pastor directamente no es el que está bautizando a todos, sino a veces son los líderes, algunos otros pastores o copastores que están ayudando a hacer el bautismo. Acá Jesús no estaba bautizando directamente, sino eran los discípulos quienes bautizaban. ¿Amén? Pero obviamente el título, quien se llevaba digamos, los bonos era Jesús, ¿no? Porque era el ministerio de Jesús, no de los discípulos. ¿Ok? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús estaba dejando la región de Judea y estaba yéndose a Galilea. La otra semana, Dios mediante, voy a poner un mapa para que podamos entender muy bien cuál es la ruta que Jesús podía haber seguido, lo que normalmente todas las personas lo hacían, ¿no? Sino que Jesús va a tomar una ruta totalmente distinta, una ruta atípica, una ruta que no tendría sentido humanamente, menos culturalmente, porque ningún judío atravesaba la ciudad, digamos, la región de Samaria, sino que ellos rodeaban Samaria hasta llegar hacia el otro lugar. Es lo que hacían todos. Y Jesús dice, ¿no? Y se fue otra vez a Galilea. Verso 4, miren lo que dice. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Acá hay un término muy importante en cuanto a lo que la Biblia habla acerca de necesario. Necesario no representaba una obligación, en el contexto griego que había sido escrito en la Biblia. No representaba básicamente una necesidad o como una obligación o algo que se tiene que hacer sí o sí, sino que habla de un contexto divino, donde había un plan y un propósito que Dios tenía para esa región, por la cual hizo que Jesús vaya por ese lugar. Amén. No es que no se podía ir por otro lado y el único lugar que tienes que ir era por Samaria, no. Se podría haber ido por otros lados, sin ningún problema, como todo el pueblo lo hacía, como toda persona judía hacía. Pero era necesario pasar por Samaria. ¿Saben por qué esa palabra necesario es lo mismo cuando dijo Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. O sea, no es una obligación, sino es el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Amados hermanos, es necesario que nosotros tenemos que hacer cosas
a fin de cumplir el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé qué Dios está llamándote a hacer en tu vida, pero lo que Dios te está llamando a hacer, está poniendo en tu corazón, es necesario que lo hagas. Y no como una obligación, sino como algo divino dentro del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Cuando nosotros entendemos este contexto, obviamente voy a darme cuenta por qué fue necesario que Jesús pasara por Samaria. ¿Cuántos saben que todas las cosas en Dios son casualidad? No, para Dios no existen casualidades. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón, todo tiene un fin, y el fin es tu bienestar, no tu mal. Brevemente le voy a contar una historia para entender bien este contexto. Dice que en un país hubo una vez unos jóvenes que estaban ahí jugando con sus caballos, montando, y uno de ellos se cae, ¿no? Y se rompe una pierna. Y la familia triste, molesta, fastidiada porque el niño se rompió la pierna. ¡Wow! ¡Qué pena! ¿Cómo se rompió la pierna? ¿Qué esto, que el otro? Tristes, ¿no? El chico no podía hacer nada, estaba enyesado. Y ahí a las semanas declaran la guerra a su nación, y a todos los jóvenes de su ciudad se los llevan a la guerra. Y este joven, como está lesionado, no puede ir a la guerra. Al final, para cortar la historia, es que sus compañeros, muchos de ellos mueren en la batalla. Y el único joven que permaneció con vida fue aquel joven que se rompió la pierna. A veces, amados hermanos, nosotros no sabemos cuál es el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A veces renegamos por gusto, nos molestamos por gusto, pero Dios sabe por qué lo hace. Lo mejor que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, ayúdame siempre a hacer tu voluntad. Porque la Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parecen caminos de bien, pero al fin su fin es fin de muerte. Pero qué bueno es hacer lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, ¿no? Que no hagamos lo que yo quiero hacer, sino que hagamos la voluntad de Dios en todo momento, en todo tiempo. Amén. Por eso que dentro del plan que Dios tiene para nosotros, amados hermanos, va más allá de nuestro confort, va más allá de nuestra comodidad, va más allá de lo que a mí me parece correcto que tengo que hacer. Hay cosas que para el hombre, como digo, se ven incongruentes hacerlo. Ahorita viene a mi mente cuando este general de Siria vino al profeta para decirle que lo sanara, ¿no? Eliseo, Naamán. ¿Qué pasó, no? Que le dijo, no, voy a ir allá para que me unja, ore por mí, que se imponga manos y yo sea libre de mi lepra, ¿no? Y si saben que el profeta ni siquiera, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a su criado y le dijo, ¿sabes qué? Anda, báñate en el río Jordán, ¿no? 7 veces. Y el hombre, ¿cómo me manda a bañar? Yo no tengo tantas aguas en mi nación para que yo venga hasta acá para que me digan, anda, báñate. Se sintió ofendido. Se sintió como, ¿qué pasó? ¿No? Me mandó a volar, como diríamos nosotros, ¿no? Me mandó a bañar, ¿qué le pasa? ¿Pero qué pasó? Simplemente alguien le dijo, pero ya estás acá. ¿Qué te cuesta obedecer lo que te dice el profeta? Y tal vez yo creo que a regañadientes tuvo que sacarse la ropa y meterse al agua, ¿no? Pero al final recibió su sanidad. No fue la cuarta, no fue la quinta, fue a la séptima vez, como dijo el profeta, de parte de Dios. Amados hermanos, seamos diligentes en escuchar la voz de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a ir por buenos caminos. Aunque a veces a nosotros no nos agradaría, de repente a nosotros no nos sentiríamos cómodos, de repente no nos parecería lo correcto, pero no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que haga. Porque si yo hago la voluntad y el propósito de Dios, aunque a mí me incomode y me moleste, yo sé que voy a tener un buen destino. Amén. Y esto va a marcar, amados hermanos, en este tiempo muchos ritos y tradiciones que tenemos que dejar. Muchos, entre comillas, ideas o pensamientos que yo tengo, ¿no? Muchas situaciones que a veces el ser humano pone en su camino, como temores, miedos, costumbres, ¿no?
o tal vez tradiciones pasadas, o situaciones que te han pasado, de repente por acá pasó algo, entonces no, ya no voy por acá, ahora me voy por el otro lado por cuidado, entre comillas ponemos el cuidado. En vez de poner con cabalidad y certeza, lo que Dios quiere es lo que voy a hacer. Cuando Pablo tenía que regresar a Jerusalén, sus amigos le dijeron, no vayas a Jerusalén porque ahí te quieren matar. Yo dijo, yo no estoy yendo si me matan o no, yo voy a cumplir el plan de Dios y Dios quiere que vaya a Jerusalén. Yo voy a ir para allá, ¿no? Cuando estaba yendo a Roma, pasó el naufragio y muchas cosas, ya, ahora sí, quédate por acá, hermano. No, yo tengo que ir a Roma, porque Dios quiere que vaya allá para cumplir un propósito. Estuvo ahí, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Nosotros tenemos que estar expectantes de cumplir el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, dejando a un lado barreras sociales, raciales, culturales, que muchas veces, amados hermanos, hemos construido tal vez por costumbres, por ritos o por temores, y que nos están impidiendo cumplir el plan y propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso que como iglesia de Dios necesitamos salir de nuestras cuatro paredes. Como iglesia de Dios tenemos que salir de nuestro confort. A veces nos alegramos con tener 5 o 6 miembros y, genial, estamos bien nosotros. Lo demás no importa, yo estoy bien. Y Dios no quiere eso, Dios quiere alcanzar a todo el que pueda, a todo el que quiera creer en Él. Y la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique, quien les anuncie? Jesús estaba yendo a un lugar para cambiar el destino de una nación. Y acuérdense, ¿quién predicaba a los samaritanos? ¿Quién si ni siquiera se acercaban a ellos? Más, lo despreciaban. ¿Los fariseos iban a ir? ¿Los maestros de la ley? ¿Algún religioso? Aún los mismos profetas que se levantaban, iban a ese lugar, no iban. Como que lo consideraban pues una escoria fuera de su mundo. No existía para ellos. Y a veces la iglesia de Dios se ha puesto en ese sentido muy sectaria. Se ha centralizado en la iglesia, en ellos, en lo único, y lo demás no importa que se mueran. Pero Dios no quiere eso que hagamos. Dios quiere que cambiemos nuestro destino. ¿Ven? Por lo tanto, Samaria va a representar para nosotros, amados hermanos, un reto en nuestro diario vivir, que tenemos que enfrentar cada día. Decir, Señor, yo quiero ir donde tú me dices que vaya, aunque sea el lugar más horrible, yo voy a ir si tú me dices que vaya. Porque es el lugar donde Dios quiere que nosotros cumplamos nuestro plan y propósito en este tiempo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, ¿hay samaritanos en nuestras vidas el día de hoy? Hay lugares donde tal vez por tradición, costumbre familiar o razón social o X motivo, nosotros nos hemos impedido ir. Y tal vez Dios nos está diciendo, es tiempo de abrir puertas, es tiempo de cerrar brechas, de poner puentes e ir a esos lugares, a hablar y a compartir el Evangelio. Amén. Dejemos que el Señor haga su buena voluntad, hermanos. No nos quedemos simplemente en un deseo, sino que cumplamos el plan y propósito del Señor. Amén. Entonces el Señor le era necesario ir por Samaria. El Señor va a empezar a cambiar ese destino. Y qué importante que cuando empieza a moverse hacia ese lugar, vamos a ver algo muy, muy, muy necesario en la vida de Jesús, que a veces muchas personas no se dan cuenta quién era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? A unos a veces no tienen un mensaje claro de cómo era Jesús. Y en el verso 5 nos va a hablar claramente, miren lo que dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, perdón, dio a su hijo José. Jesús llegó a un lugar que era muy tradicional dentro del pueblo de Israel, Israel conocía muy bien ese lugar, era muy tradicional, hablaba acerca de Jacob. Ustedes saben que Jacob obviamente es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces todos tenían cierta afinidad, digamos, familiar por causa del nombre de Jacob. Y a veces no nos damos cuenta, pero tratamos de una u otra manera, como iglesia de Dios, de a veces ser como los judíos. Nosotros nomás tenemos la salvación. Los otros no. Son religiosos, son místicos, son X razón, o son ateos, o son gente que quiere vivir su mundo. Y como que lo ponemos a un lado. Pero el Señor no quiere que nosotros
actuemos de esa manera, sino que el Señor quiere que nosotros empecemos, amados hermanos, a ver cuál es qué nos une a las personas. Jesús vino a salvar solamente a unos cuantos o a todos. Vino a salvar a todo el mundo. Vino a salvar a todos los humanos, en pocas palabras. Entonces, si hay un humano por ahí, entonces es un prospecto para ser salvo. Amén. Entonces, Jesús fue igual como pueblo como está hablando aquí la escritura, a la ciudad de Sicar. Sicar básicamente representa, amados hermanos, una ciudad que tiene mucha historia, porque justamente ahí está este pozo, ¿no? Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo. Ahí había un pozo que era muy tradicional, porque ese pozo, amados hermanos, daba vida a toda la familia de Jacob cuando él estuvo en ese lugar, ¿no? Y fue una heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Saben quién era José, verdad? José no era un hijo cualquiera. José era uno de los preferidos de Jacob. Así como cada uno de nosotros somos los preferidos de Dios, Dios quiere a partir de este punto enseñarnos a nosotros lo que Él quiere hacer con la vida de cada uno de sus hijos a quien Él prefiere. Cada uno de nosotros somos los hijos preferidos de Dios. Y Dios quiere que como iglesia de Dios nos demos cuenta que Él invita a que todas las personas puedan unirse en base a esta verdad, que puedan llegar a entender cómo el Señor quiere que obremos cada uno de nosotros. Pero hay algo muy importante en el verso número 6 que dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús, amados hermanos, fue el único ser en este mundo, en la existencia, que tuvo dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Era 100% Dios y 100% hombre. Y cuando estuvo aquí en la tierra, Él era hombre, tenía todas las necesidades, todos los sufrimientos, todos los padecimientos como nosotros, pero ¿saben cuál es la diferencia entre Jesús y todos los humanos? Es que Él nunca pecó. Y acá claramente nos revela, Juan nos está mostrando, ¿no? La naturaleza de Jesús, la humanidad de Jesús. Dice, entonces Jesús cansado del camino, ¿no? Jesús se había cansado, hermanos. Si tú estás cansado en un momento de tu vida, no creas que es extraño cansarse. Es algo normal, natural en el ser humano que se canse. Porque a veces caminamos, hacemos actividades en la casa, en el trabajo, por donde estemos, y tenemos a cansarnos. Es por eso que Dios en su sabiduría nos ha dado a nosotros esa plenitud de vida, de poder tener en la noche tiempo de descanso para recuperar energías, ¿no? O tomar un tiempo, como en ese caso Jesús a plena luz del día estuvo cansado, dice, ¿no? Y se sentó ahí junto al pozo. Estaba cansado, se sentó junto al pozo. ¿De qué hora era? Dice, Juan pone todos estos detalles, nos van a ayudar a entender claramente qué es lo que el Señor quiere. Dice, era como la hora sexta. La hora sexta, amados hermanos, ¿saben a qué hora es más o menos? Para los judíos, para ellos empezaba el día, o estaba dividido, ¿no? Por cada seis horas. La hora sexta empieza a las 6 de la mañana, es la hora 1. A la hora sexta viene a ser las 12 del día. Por eso cuando dice Jesús murió a la tercera hora de la tarde, quiere decir que era a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces eran las 12 del día. ¿Y ustedes saben qué pasa a las 12 del día en todo lugar? El sol está irradiando, obviamente cuando es temporada de verano, ¿no? El sol pega más fuerte, ¿no? Y ese calor que provoca ese sol hace que obviamente tú tengas, uno, que te canses y también que tengas sed, ¿no? Y Jesús dice que estaba sentado en ese lugar. Y estaba ahí porque obviamente estaba cansado. Y recuerdan, las escrituras dicen que los discípulos se fueron, ¿no? A la ciudad. Va a seguir diciendo los siguientes versos, ¿no? Un poco avanzando el tema la siguiente semana. Jesús está cansado del camino y se sienta junto al pozo. Él está literalmente, obviamente, fatigado y está cansado. Y él espera, amados hermanos, en ese nuevo rumbo que él ha empezado a tomar,
que nosotros nos demos cuenta que en el cambio de vida que vas a tener, va a haber momentos que se vas a cansar, que vas a estar agobiado, que vas a estar tal vez fatigado por el esfuerzo que estás haciendo, por el esfuerzo extra que tal vez estás haciendo. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros pueda tener en cuenta esta gran verdad. Amén. Por lo tanto, al entender que estamos empezando un camino diferente, bueno, ese es el punto clave donde nos vamos a quedar en esta semana en cuanto al texto, porque a partir del siguiente texto vamos a hablar algo que va a continuar este cambio de destino que el Señor Jesús está haciendo, ¿no? Vamos a ver que a través de todo este pasaje vemos algunos puntos claves que queremos que entendamos. En primer lugar, vamos a ver la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, amados hermanos, en cuanto a saber que no tenemos que discutir el Evangelio, sino tenemos que nosotros, si es necesario, apartarnos, porque es sabio, dice, apartarse del mal. No tratar de pasar el mal y recibir el daño, sino apartarse del mal, ¿no? Pero al mismo tiempo entender que dentro del plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? La sabiduría de Dios nos va a ayudar a poder tomar decisiones correctas y tomar los destinos apropiados. Amén. Y luego que cuando nosotros vamos a tomar un camino diferente para llegar a un destino distinto, el Señor va a hacer que nosotros tenemos que superar barreras, superar mitos, tradiciones, costumbres, a fin de que nosotros empecemos, amados hermanos, a salir más allá de nuestras cuatro paredes, de nuestra comodidad y confort, ¿no? Y vamos a ver que el Señor nos va a llevar a encontrarnos con personas que nos van que tal vez no nos lleva a querer encontrarnos, pero a veces tenemos que forzar ciertos encuentros, tenemos que de una otra manera recibir ciertos encuentros, ¿no? Amén. Entonces, el viaje que Jesús va a hacer a través de Samaria nos va a enseñar muchas veces, amados hermanos, que el camino más largo es el más caro, pero ¿saben qué? Que el camino más corto a veces es el camino que nos va a llevar, aunque tenga problemas y sea un poco difícil, nos va a llevar directamente al corazón de Dios, o sea, a cumplir el propósito que Dios tiene para poder llegar a la vida de alguien que está esperando por nosotros. Dios quiere en esta mañana que nosotros nos demos cuenta que cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ser de bendición a alguien porque de repente nos hemos sentido limitados u obstaculizados por alguna situación que ha pasado, sea un conflicto, sea un lío, sea una habladuría o X razón. Pero Dios quiere en esta mañana es que rompas esos mitos, que dejes esas tradiciones, esos malos hábitos y que simplemente hagas la voluntad y el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana tenemos un reto que hacer. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión de decir, Señor, yo quiero hacer un viaje diferente para poder cumplir el llamado que Jesús tiene para nuestras vidas el día de hoy. El Señor nos está llamando a cumplir y hacer su buena voluntad. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a las personas que necesitan realmente ayuda. Dios está esperando que nosotros dejemos a un lado tanto rito, tradición o mala costumbre, a fin de que podamos, amados hermanos, acercarnos y seguir el plan y llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere cambiar nuestro destino. Dios quiere llevarnos a un lugar donde de repente nos va a cansar, nos va a agitar, no es fácil llegar a ese lugar o atravesar ese lugar, pero es necesario que lo hagamos por causa de la obra del Señor. Amén. Entonces, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que el viaje que cambió el destino, ¿no? De las personas que las cuales Jesús se va a encontrar, y acá hay una imagen que usted va a poder ver, Jesús sentado junto al pozo, ¿no? Que después de empezar a tomar una ruta diferente, va a encontrarse con una persona a la cual ella va a ser la primera que va a recibir una buena noticia. No es una judía, no es una mujer del pacto, digamos, entre comillas.
Porque ella, acuérdense que ella también era hija de Jacob, de Abraham, del pacto, pero para los judíos no estaban en pacto porque habían sido contaminados, porque se habían mezclado en cuanto a sus familias con otras naciones, con otras personas, ¿no? Pero Jesús está cansado en el pozo de tanto caminar, tomando un nuevo destino, pero Jesús estando en esa posición, amados hermanos, este viaje va a hacer que cambie el destino de una persona y esa persona va a hacer que cambie el destino de toda sociedad. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero aún no estamos haciendo, cumpliendo el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros, amados hermanos, entendamos que no importa cómo estemos, no importa si estamos cansados, fatigados, necesitados, angustiados, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que cumpla su plan y propósito. Dios quiere usarte para que tú puedas llevar la buena noticia e ir a lugares donde tal vez tú no quisieras ir. Y viene a mi mente cuando Dios un día llamó a un profeta y le dijo, ve a predicar a tal ciudad. Y él no quería predicar a esa ciudad. Él es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Tal vez todos vemos a Jonás en el pez y que sale, pero no nos damos cuenta cómo Jonás a veces actuó como tal vez nosotros estamos actuando. Dios te está diciendo, ve, llama a tal persona. No, pero esa persona no lo quiere amar, es así, no, otro día, anda, visita a tal lugar. No, ¿para qué? Si mejor que esto, que el otro. Y empezamos de una u otra manera, ¿no? A poner obstáculos en vez de quitarlos. Jonás dijo, no, yo me he dicho que vaya a Nínive, no, yo me voy mejor a otro lado. Y obviamente Dios tuvo que hacer algo maravilloso para que ese hombre pueda cambiar. Dios no quería que esté en la panza de un pez, pero era necesario que estuviera ahí 3 días y 3 noches para que vaya a anunciar el Evangelio a una nación. Y toda esa nación se salvó, dice, toda esa nación fue el arrepentimiento. Y obviamente llegaron a honrar a Dios como realmente Dios quiere que sea honrado. Amén. Entonces, es tiempo de cambios, hermanos. Es tiempo de retos. Es tiempo de quitar toda cosa que impida que nosotros cumplamos el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No nos quedemos en los problemas, sino que vayamos a cumplir el plan y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha librado de todo mal. Él quiere que hagamos cosas para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor. Sabiendo, Padre, que tú, quien nos has llamado, tú nos has dado un plan y un propósito para que vivamos en esta vida, Señor. A veces no nos damos cuenta, Señor, y simplemente nos hemos acomodado a la vida que tú nos has dado. A veces estamos usando mal el don, el talento que tú nos has dado, Señor, en vez de usarlo para la gloria y para engrandecer el reino de Dios. Padre, perdónanos por tal vez nuestra desidia, nuestra pereza, nuestra flojera, nuestra falta de propósito, Señor. Pero en esta mañana queremos, Señor, asumir este viaje que va a cambiar el destino, no solamente de nuestra vida, sino va a cambiar el destino de las personas o los lugares donde tú quieres que vayamos, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, tú sabes muy bien por qué estamos tomando este tema, Señor. Tal vez un texto que de repente pocas veces se habla, tal vez ni siquiera lo tomamos en cuenta porque más nos vamos hacia otros puntos, pero tú tienes un propósito para nuestras vidas en esta mañana, Señor, a fin de que podamos entender que vamos a tomar un camino diferente, un camino difícil tal vez, pero un camino necesario, a fin de cambiar no solamente nuestro destino, sino el destino de las personas a quienes nosotros vamos a ayudar. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu gran amor y cuidado, papito. Gracias por el amor precioso que tú nos has concedido. A ti sea toda la gloria y la honra, papito amado, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén.